Muy bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con las clases de química y hoy vamos a ver un tema muy especial que es una antesala de lo que vamos a ver más adelante que corresponde a lo que es tabla periódica. Hoy vamos a empezar hablando de los símbolos químicos, cómo surgió toda esta historia, por qué hablamos de símbolos y de dónde proviene el origen de cada uno de los símbolos y el nombre de cada uno de los elementos. Entonces, empezamos. Bien, primero tenemos que hacer una pregunta muy interesante que muy pocos quizás sepan, ¿no? Que con el transcurrir del tiempo se fueron descubriendo diferentes elementos químicos. Cada vez de un momento a otro hubo más elementos químicos. Entonces, por ende, se crearon diferentes nombres. Ahora, no siempre había la posibilidad de colocar el nombre completo. Por ello surgió la necesidad de poder representarlo mediante símbolos, porque era muy práctico y más fácil poder copiar símbolos en vez de estar copiando un nombre largo. Era más fácil tratar de representarlos por un símbolo que sea pequeño y que pueda ser fácilmente grabado por las personas. Entonces, una de las primeras ideas que surgió para poder darle símbolos a los elementos químicos fue gracias a lo que es los alquimistas. Los alquimistas fueron los primeros en crear o idear una simbología, como es la siguiente, por ejemplo, que vemos acá. Si ustedes ven aquí, estos son los símbolos que dieron los alquimistas. Miren, si lo vemos en un papiro, ahí pareciera que fueran imágenes incluso de algún libro mágico, ¿no? Y es por eso es que también recordamos que la alquimia antes era visto como magia, no era vista como una ciencia, porque igual de alguna manera también dentro de la alquimia no se hablaba al 100% de química, sino que también entraba lo que era el misticismo y ciertas ideologías sobre magia, sobre demonios, etcétera. Por eso es que vemos que los símbolos también representan algo de esas ideas o de esa ideología mágica o de esas ideologías que tenían, ¿no? Por eso acá se representa en que es un tablero de símbolos de los alquimistas. Vemos esas criaturas místicas, ¿no? Como por acá un dragón, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, aquí vemos los primeros símbolos que fue dada por los alquimistas. Ahora, aquí vamos a ver otras donde están los mismos símbolos, pero acá ya podemos detallar un poco más acerca de los nombres. Por ejemplo, miren, aquí están los nombres de los símbolos de compuestos. Incluso no se hablaba simplemente de elementos como nosotros conocemos actualmente. Al principio también se hablaba de símbolos para lo que es compuestos o ciertas sustancias. Por ejemplo, miren, acá tenemos un elemento que es el mercurio, un elemento, este es su símbolo, pero también, por ejemplo, tenemos el símbolo de lo que es el aire. Entonces, por eso hablamos que no solamente estos símbolos eran empleados para elementos químicos, sino también fueron empleados para compuestos, ¿no? Por ejemplo, acá también vamos a ver el nombre, por ejemplo, de arsénico. Miren, aquí está el arsénico. Acá están los nombres, están en inglés. Por eso es un tanto difícil traducirlo si no dominas el inglés, ¿no? Por eso, a ver, acá tenemos, por ejemplo, el arsénico, este es su símbolo. Por acá vamos a tener otro elemento, por ejemplo, que es el antimonio, este es su símbolo. Tenemos de la sal incluso, miren, tenemos de la luna, del sol, del fuego y del agua, miren. Si del fuego es como un triangulito hacia arriba, del agua que es que es lo contrario, sería un triangulito hacia abajo, ¿no? Y de esta manera ellos empezaron a representar. Por ejemplo, acá tenemos incluso el símbolo de un compuesto, de un ácido, el ácido sulfúrico. Por acá tenemos del sulfuro, que viene a ser el azufre, el potasio, el fósforo acá, el uranio, miren, el uranio,
Y así podemos encontrar de diferentes, ¿no? Entonces, estas simbologías fueron las primeras ideas o las primeras representaciones sobre elementos químicos y compuestos que podíamos encontrar, ¿no? Posteriormente llegó este hombre que también ya lo vimos cuando hablamos acerca de las teorías atómicas, que ustedes deben recordar que fue John Dalton. John Dalton creó símbolos para poder representar las reacciones químicas que él estudiaba. Entonces, John Dalton ya empezó a crear símbolos un tanto ya para separando un poco de lo que era la alquimia, para entrar ya a reacciones químicas, a un ámbito, a un campo ya un poco más científico, por así decirlo, un ámbito más científico. Entonces, por acá vamos a ver, por ejemplo, los símbolos que él, o cómo clasificó. Miren, aquí ya estaban los símbolos. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, ya estamos hablando simplemente ya de elementos químicos. Ya no estamos mezclando compuestos o otros materiales que podríamos encontrar, ¿no? Acá ya sí hablamos netamente de símbolos. Y aquí los vemos, ¿no? Miren. Por ejemplo, acá tenemos del oxígeno, tenemos del nitrógeno, carbono, el azufre, el fósforo, el oro, el platino, la plata, el magnesio, el tungsteno, el titanio, el cerio, el potasio. Miren, ya podemos notar una gran diferencia, ¿no?, entre los símbolos, ya como que va perdiendo ese misticismo que anteriormente tenía, además de que aquí ya sí hablamos netamente o solamente de elementos químicos, ya no estamos viendo algún otro compuesto como el agua o algún otro compuesto como el fuego o como el ácido sulfúrico. Aquí sí ya estamos viendo solamente lo que son elementos y símbolos de elementos. Entonces aquí ya se empezó a cambiar o a renovar eso y fue gracias a John Dalton, ¿no?, que utilizó esta simbología para poder representar ciertas reacciones que experimentaban a diario ellos, ¿no? Y ahora, posteriormente de ellos viene el que ya, la simbología que nosotros ya conocemos, que la simbología que nosotros, por ejemplo, utilizamos en la actualidad fue gracias a Berzelius. Berzelius fue quien inventó un sistema de representación muy simple en la cual empleaba letras para representar un elemento químico. Entonces, a Berzelius se le hizo muy complicado el que una persona cuando quiere aprender o cuando quiere estar estudiando, se le hacía muy complejo poder aprenderse este tipo de símbolos, ¿no? Por ejemplo, aquí sí podría ser simple, ¿no? Por ejemplo, del cobre, del hierro, que hay algunas letras encerradas. Pero cuando vemos, miren, por ejemplo, del bario al estroncio, del silicio al itrio, o sea, muy difícil aprenderte todo esto. Y no solo aprendértelo, sino para los mismos científicos de la época se les hacía muy difícil aprender este tipo de símbolos que entre un elemento y otro no había mucha relación entre sus símbolos y era muy complejo aprenderse. Es por eso que llegó Berzelius e inventó un sistema de representación. Entonces, aquí miren, está John Dalton y por aquí está Berzelius. Y gracias a Berzelius que nosotros tenemos una forma más simple de representar lo que son los elementos químicos, que son la que tenemos por aquí, miren, que son la que es el método de representación a través de letras. Por ejemplo, y ahí vemos ya las letras del aluminio, del calcio, del cobre, del cloro. He aquí también hablar un poco de Berzelius, que él clasificó a lo que son los elementos químicos en electropositivos y electronegativos. Fue el primero también en clasificar a los elementos químicos. Cada vez que, o de aquí posteriormente que hablemos también en tabla periódica de él, vamos a recordar a Berzelius también porque fue uno de los primeros también en clasificar a los elementos químicos y los agrupó en electropositivos y electronegativos. Por ejemplo, es lo que nosotros conocemos como metales y no metales. Pero en ese momento se le clasificó como electropositivos y electronegativos. Y fue gracias a él también, como estamos viendo, que ya se empezó a dar esta simbología a través de
letras. Entonces, esto es un poco de historia, ¿no? Miren, para recordar cómo fue cambiando. O sea, no fue de la noche a la mañana que se le empezó a dar a representar a los elementos químicos como los conocemos, sino miren cómo fue cambiando de estos símbolos que parecen jeroglíficos o parecen sacados de, no sé, una película de terror, de conjuros, de magia. Posteriormente ya vinieron ya unos más normales, por así decirlo, hasta llegar a lo que nosotros conocemos en la actualidad, que son estos de acá. Que son estos, ¿no? La representación de los símbolos por letras. Que ya ahorita vamos a ver las reglas con las que se representan estas reglas, porque vamos a ver que hay reglas para los símbolos. Se establecieron reglas, no es que cogió y dijo, ay, a ver, tú vas a hacer con tal y tal letra. No, hay reglas para establecer lo que es un nombre de un elemento, que ahorita lo vamos a ver, por ejemplo. Entonces, primero tenemos que ver y responder la pregunta de ¿qué es un símbolo químico? Entonces, como vemos, un símbolo viene a ser aquella representación literal de un elemento químico. Anteriormente, cuando hablamos de un núcleo, por ejemplo, también estamos hablando de la representación literal del átomo de un elemento, del átomo. Es una diferencia que no debemos olvidar porque posteriormente en los siguientes años uno se puede confundir. Entonces, un núcleo, recordemos muy bien, es la representación simbólica o literal del átomo de un elemento. Pero cuando hablamos de un símbolo químico, hablamos de la representación literal del elemento en sí, del elemento químico. Entonces, los símbolos nos ayudan a representarnos y describirlos a través de letras. Ahora, ¿cómo surgen estos símbolos? ¿Qué reglas hay o qué reglas tenemos que tener en cuenta para escribir un símbolo? Primero tenemos que ver que la primera letra siempre se va a escribir con mayúscula. La primera letra de los símbolos siempre se va a escribir con mayúscula. No pueden escribir las dos letras con mayúscula o con minúscula. Solamente la primera es con mayúscula. La segunda es con minúscula. Y la inicial de la mayúscula, o sea, de la primera letra, proviene del nombre griego del elemento. Ya, de aquí vamos a ver, por ejemplo, que hay otros que derivan no solo del griego, sino del latino o del alemán. Entonces, recordemos esto, ¿no? La primera letra mayúscula y la segunda letra minúscula. ¿Qué más? Acá también tenemos que reconocer a Berzelius como el padre de los símbolos químicos. ¿Por qué? Porque fue gracias a él que nosotros tenemos la actual simbología de los elementos químicos. ¿Cuál es esa simbología? Es la simbología que nosotros utilizamos en la tabla periódica, como por ejemplo esta. Y aquí vemos, ¿no? La primera letra mayúscula y la segunda letra minúscula. De igual manera, por ejemplo, aquí, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula y mayúscula o minúscula. No vamos a encontrar nunca jamás en un símbolo dos letras mayúsculas o dos letras minúsculas, o la primera minúscula y la segunda mayúscula, no. Siempre va a ser primero la mayúscula y después la minúscula. Y bien, aquí vamos a ver unas reglas también, como por ejemplo el símbolo es una sola letra que se escribe con mayúscula y dijimos, y si el símbolo son dos letras, la primera se escribe con mayúscula y la segunda en minúscula. Claro, entonces vamos a tener elementos que no todos los elementos tienen dos letras. Hay elementos que solamente tienen una letra y esa única letra va a ser en mayúscula. Y en el caso ya que sean dos letras, es una mayúscula y otra minúscula. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la procedencia de los nombres de algunos elementos químicos.
por ejemplo, vamos a tener nombres que provienen de raíces latinas, otras que nombres que provienen de ciudades o lugares, nombres que provienen de científicos o nombres que le surgen por alguna característica que tiene este elemento. Vamos empezando viendo las que son tienen raíces latinas, así como nosotros. Vamos a ver, por ejemplo, el oro viene del latín aurum. Por eso se escribe AU. Entonces vemos que se escribe del latín aurum. Es por ello a lo que le debemos su nombre, ¿no? Del latín aurum. Por ejemplo, tenemos la plata que viene del latín argentum. Por eso se escribe la A y la G. Porque algunos preguntan, ¿y por qué no se escribe con la P y la L, que son las primeras letras del el nombre en español? Porque no, vemos que proviene del nombre en griego. Perdón, en latín, perdón. El nombre en latín. Vamos a tener otro, por ejemplo, el cobre, que viene de cuprum. Tenemos el plomo, que viene de plumbum, del latín plumbum. Y tenemos el mercurio. Y su nombre en latín es hydrargyrum. Hydrargyrum. Entonces aquí ya tenemos sus nombres en latín. Ah, y por ejemplo también tenemos el hierro, que proviene de ferrum. Entonces aquí vemos estos orígenes en latín, ¿no? Porque por ejemplo cuando hablamos del calcio, el calcio es Ca. Cuando hablamos por ejemplo de carbono es la C. Cuando hablamos de silicio, Si. Entonces son nombres que vemos que cuando uno los ve dice, guarda relación su símbolo con el nombre en español. Pero hay otros como por ejemplo los que estamos viendo aquí, que por ejemplo el cobre es CO. El cobre empieza con CO, entonces uno diría, CO vendría a ser su símbolo, pero no, CO viene a ser el símbolo del cobalto, más no del cobre, porque el símbolo del cobre viene de su palabra en latín que es cuprum, así como todas las que estamos viendo aquí provienen del latín. Ahora vamos a ver también que hay elementos químicos que provienen su nombre de ciudades o lugares. Por ejemplo, aquí tenemos americio. El americio es un elemento que se le fue dado en honor a América. Tenemos europio. Aquí está el nombre. El que va entre paréntesis, recuerden ustedes, es el nombre, ¿ya? Es el nombre. Por ejemplo, vamos a tener California, que viene de California. Entonces, si tú descubres un elemento químico, tú le puedes dar el nombre, por ejemplo, ponerle en el lugar donde fueron descubiertos. Por ejemplo, estos símbolos fueron descubiertos ya sea en América, en Europa y en California. Y es por eso que se les dio esos símbolos, ¿no? Por los lugares donde fueron descubiertos. Aquí, por ejemplo, también tenemos nombres que provienen de científicos. Si tú más adelante eres un científico, descubres un elemento nuevo, le puedes poner tu nombre. Por ejemplo, tenemos el Mendelevio, que proviene del científico que lo descubrió, que es Mendeleev, Dmitri Mendeleev. Tenemos el Einsteinio, elemento descubierto por Einstein, o que se le dio en honor a Einstein, perdón, no lo descubrió Einstein. Es un elemento que se le dio el nombre en honor a Einstein. Por ejemplo, si tú también descubres un elemento y quieres dedicárselo, ese descubrimiento a alguien, le puedes poner ese nombre de la persona, ¿no? Entonces eso también es válido. Eso también es válido. Tenemos, por ejemplo, el Rutherfordio, que fue en honor a Rutherford. Y por aquí ya vamos a tener elementos que vienen que van a dar su símbolo de acuerdo a las propiedades que posea este elemento. Por ejemplo, tenemos el agua,
el hidrógeno, que es generador de agua. Su símbolo es H. El flúor, que es un fluido, por eso F de fluido. Tenemos acá, por ejemplo, el radio, que tiene unas propiedades muy específicas en cuanto al rayo o a la electronegatividad del rayo. Por ejemplo, tenemos, aquí debió ser O, un error mío, y aquí en las diapositivas yo lo corrijo. Debe ser O, que significa generador de óxido. El oxígeno muchas veces va a oxidar las cosas. Por eso, generador de óxido, su símbolo O. Y entonces, chicos, hasta aquí tendríamos la clase de hoy. Entonces, muy interesante de ver cómo los nombres o los símbolos de los elementos fueron variando, fueron cambiando los símbolos. Y posteriormente también darnos cuenta que los nombres que estos poseen provienen tienen diferentes procedencias, ¿no? Raíces latinas, ciudades o lugares, a científicos que la descubrieron y a las propiedades que estos elementos aportan, ¿no? Entonces, hasta aquí, chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense, que Dios los bendiga.